La cita que vamos a reflexionar es Ezequiel 34, del 11 al 16. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Las saciaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes del excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada, y pasearán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Palabra de Dios. Para poder entender a nuestra reflexión de este bello pasaje es importante saber algunos datos de nuestro profeta. El libro de Ezequiel comienza con una fecha enigmática, aún no aclarada por los comentaristas. Ezequiel 1:1 nos dice que fue en el año 30 del día 5 del cuarto mes, que el verso que sigue identifica con el quinto de la deportación de Jeconías en el año 593-592 a.C. En el año 609, al morir Josías en la batalla de Megiddo, termina el último momento de esplendor del reino de Judá. Joaquín, que había subido al trono el año 609 por decisión del faraón Necao, hubo de someterse a Babilonia hacia el 603, pero más tarde dejó de pagar tributo, y esto provocó un primer asedio de Jerusalén y la deportación de un grupo importante de judíos en el año 597. Entre ellos marcha a Babilonia un muchacho que poco después recibirá la vocación profética, Ezequiel. Jeconías, que solo lleva 3 meses del reinado, también marcha al desierto. Nabucodonosor nombra a otro rey, a Sedecías, y durante 9 años todo está en calma porque paga tributo a Babilonia. Solo en el 594 habrá un momento de tensión, aprovechando quizá ciertas revueltas internas en Babilonia. Representantes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón se reúnen en Jerusalén. Parece llegar el momento de la independencia. Sin embargo, la revuelta no se produce. Entonces llegará el 588. Nabucodonosor responde de inmediato asediando a Jerusalén. Tras año y medio de sitio, forzada por el hambre, la capital se rinde el 19 de julio de 586. Un mes más tarde tendrá lugar el incendio del templo, del palacio real y de las casas.
Los babilonios saquean los tesoros, derriban las murallas y deportan un nuevo grupo de judíos. Este grupo de desterrados engrosa las filas de los que marcharon a Babilonia en el 597. El pueblo ha perdido todo: la tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia. Ni siquiera les queda la esperanza del retorno o la seguridad de ser el pueblo elegido y llamado por Dios. Ezequiel será uno de los protagonistas más activos de estos años, reflejando a través de su mensaje la inminencia de la catástrofe y la esperanza de la restauración. Su actividad profética de Ezequiel tendrá lugar entre el 592 y 571. La vocación de Ezequiel tiene lugar hallándose entre los desterrados, en tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Después de la visión del templo profano, el Espíritu lo devuelve al destierro de Babilonia y habla con los deportados. La actividad profética de Ezequiel está dividida en dos partes: una de condenación, del destierro a la caída de Jerusalén, y otra de salvación, después de la caída de Jerusalén. Respecto al contenido de Ezequiel, el libro se divide aproximadamente en 4 secciones. La que nos va a interesar a nosotros será la tercera sección, la cual contiene mensajes verbales de Ezequiel al pueblo. El tono se va suavizando gradualmente desde la severidad del comienzo hasta la promesa de esperanza posterior. Las promesas de salvación caracterizan la tercera sección. La atmósfera se dirige cada vez más hacia un nuevo futuro en la tercera sección. Después de la caída de Jerusalén, el profeta hace una pausa para reflexionar y permanece mudo durante un periodo de 6 meses, silencio por la muerte de su esposa y dolor por la caída de la ciudad. Permanece sin moverse ni hablar hasta que el mensajero escapado del desastre de Jerusalén llega a Babilonia para anunciar a los desterrados que la ciudad ha caído en manos de los babilónicos. En este momento, Ezequiel recorre el movimiento y habla y comienza una nueva función profética y cambia el tono de su predicación. Ya no se va a basar en amenazas de castigo, ni el mensaje será condenatorio. Ahora va a permanecer el mensaje de consuelo tan necesario para un pueblo en otros tiempos desobediente, pero ahora arrepentido. Su mensaje en este momento va dirigido a los deportados, a los que anuncian la salvación si se convierten al Señor su Dios, y a las naciones, a las que condena por su actitud de colaboración en la destrucción de Jerusalén y por haberse satisfechas por su caída. Al mismo tiempo, Ezequiel denuncia los pecados del pueblo y a los responsables de esta catástrofe: príncipes, sacerdotes, nobles, profetas, terratenientes, pastores y poderosos. Después de denunciar a los pecados y de acusar a los responsables de la situación desgraciada de la ciudad, anuncia que será Dios mismo el que apaciente a sus ovejas. En adelante ya no serán los pastores de Israel, injustos y explotadores, quienes las apacienten, sino que el propio Dios las buscará siguiendo su rastro y las cuidará. Este capítulo 34 ocupa un lugar importante en el libro de Ezequiel, así como en la tradición neotestamentaria y cristiana. Los versículos 1 al 16 constituyen su primera parte. 17 al 22 forman otra unidad prolongada por un oráculo breve de versículos del 23 y 24 sobre David, pastor y príncipe. 25 al 20 presentan la esperanza bajo la forma de una relación de paz, una alianza de paz. El versículo 31 cierra el conjunto con un principio general. En la primera unidad, los versículos 1 al 16, se habla de la imagen del pastor y se aplica a los dirigentes sin más precisiones. La imagen también aparece utilizada ya en Jeremías 23, del 1 al 2. Además, fue también implementada en el Antiguo Oriente para designar a los dioses y reyes. El libro de Isaías la emplea para designar a Ciro, Isaías 44, 28. Y en la leyenda dorada concerniente a su llegada a la realeza, David es presentado como pastor. También a Yahvé se le califica de pastor, sobre todo en los Salmos. En la segunda unidad, 17 al 22, son las relaciones entre las ovejas, las que sirven para ilustrar las de los judaítas entre sí. Los dirigentes no son los únicos concernidos. Las acusaciones en el versículo del 1 al 16 son claras y están próximas a las de Jeremías. Los dirigentes de Israel son los responsables del exilio en Babilonia, y esto se apoya en 2 puntos. En primer lugar, los pastores han buscado su provecho personal en lugar de las ovejas, dejando el rebaño abandonado y perdido.
Allí están las catástrofes políticas y religiosas para demostrarlo. La segunda acusación concerniente al pueblo en su conjunto, 17 al 22, constata una vez más que el fuerte oprime al débil y el grande se aprovecha del pequeño. Habiendo llegado el castigo, la acción del Señor contra los pastores y el juicio entre las ovejas se manifiesta de forma absolutamente natural, en una actitud inversa a la de los acusados. A la dispersión provocada por los malos pastores, el buen pastor opone la reunión de su rebaño. A la injusticia de las ovejas gordas, el Señor opone la defensa y la justicia que salva a los débiles. El conjunto del texto apunta, pues, al futuro posible y feliz del pueblo. Pero los versículos del 11 al 13 y en parte 27 al 28 utilizan la terminología del Éxodo. La acción de Yahvé se concibe como el motor de un nuevo éxodo. Es posible un futuro feliz gracias a la acción del buen pastor. El futuro nuevo lo traerá Dios, quien será ya Él quien se ocupe de su pueblo como un buen pastor. Será quien lo levante del abatimiento en que había caído. Reconocido cada uno de ellos en su identidad, devueltos a sus casas, provistos del necesario sustento, defendido contra las injusticias. Aquí el discurso del pastor providente se dirige directamente a su rebaño. En cuanto a vosotros, ovejas mías, aquí estoy yo para juzgar entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. Su acción se orienta hacia el orden interno, la nueva comunidad, con inmediatas intervenciones contra los malvados y prepotentes que surjan en el seno de su pueblo. Se instalará la tranquilidad plena y los justos no tendrán ya nada que temer. Para garantizar esta paz suscitará Dios un digno representante suyo, un David renacido, que apacentará el rebaño como un pastor fiel. Se establecerá entonces una alianza de reconciliación y de bendiciones divinas entre Yahvé y su nuevo pueblo. Y todas las naciones circunvecinas sabrán que el Señor es su Dios y la casa de Israel su pueblo. En el Nuevo Testamento aplicamos la imagen del pastor a Cristo, pues Él es el digno representante de la familia davídica, el cual apacentará el pueblo de Dios. Será el pastor que buscará su rebaño y que no lo abandonará. Cristo es el pastor de los pastores, el pastor que apacienta a los pastores y conduce a los guías para que puedan apacentar a su grey conciencia, y no con los recursos de un pastor inexperto. Es el pastor que apacienta a sus ovejas y que jamás las va a abandonar, pues mientras Él sea nuestro pastor, a nada nos va a faltar. Me pasé como 2 minutos.